¿Te llamas? ¿Tú eres Francisco Espinosa. Francisco Javier Espinosa Pérez. Espinosa Pérez? Pues yo tengo acá tu calificación. Sí, no me llegó el correo y no lo tengo en el spam. A Qué ver, raro. déjame revisar de nuevo en el Tengo spam. tu correo fespinosa con s Ajá. arroba scala.mex.com, ¿no? Yo Ah, es que ese te es el de tengo, la oficina. te tengo calificado, ¿eh? Sí, Alvarito. lo había enviado de mi correo personal. Ese es el de mi oficina. Ah, bueno, yo te tengo registrado con este correo. Ok, Dame tu correo personal, a ver. ya lo acabo de enviar, profesor. Ah, ok. Sí, ese es Ah, el de la oficina. mm, ¿me lo enviaste? Ujú. Sí, lo envié en el chat. Está en el chat. Ah, se lo envié en el, a su en este Sí, momento. envíamelo al correo, por favor, para devolvértelo ahí. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún tema, jóvenes? Ok, entonces vamos a... Habla de la segunda actividad, profesor, perdón. Perdón, ¿no te escuché bien? Está hablando de la segunda actividad o de la primera. No, de la primera, del trabajo que hicieron en Excel. Ah, ok. Ahorita vamos a platicar de la segunda actividad, pero necesito que estén todos, por ahí todavía faltan algunos. Entonces, mientras vamos platicando de los temas de siempre. ¿Qué pasó con la economía en la semana? Último análisis. Ya, profesor. Adelante, adelante. ¿Alguien quiere participar? De acuerdo al INEGI, reportó este viernes que el valor de la producción de las empresas constructoras Ajá. creció en marzo 0,7%, lo cual rompió una racha de 8 meses de caídas. Este marzo 0,7% que es mensual, anual. Mensual, Perdón, sí, mensual, el valor de la producción de las empresas. mensual. Sí, Marzo versus febrero. sí, Cuando me dices mensual es marzo sí, versus febrero. Si te digo anual, tendría que ser marzo versus marzo del año pasado, obviamente. ¿Qué sí, fue claro. ese número de 0,7? Sí, sí dice que en comparación anual el indicador se mantiene en negativo con menos 14,5. Menos 14,5%. Sí, anual. Ah, entonces, Pero que se recupera un poquito porque antes de marzo, o sea, en comparación con febrero, la pérdida era de 16 menos 16,8, entonces ahora es menos 14,5, recuperándose un poco. ok. A ver, vamos a ver cómo estamos. Déjame compartir pantalla. ¿Están viendo mi Excel? Sí, Sí, profesor. sí, Ok. profesor. Mientras el compañero estaba platicando, pude actualizar rápidamente la información de las empresas constructoras. A esto estás haciendo referencia el compañero de... Un segundo. Ok, ahí. Hay un indicador de producción manufacturera que genera el INEGI cada mes y ahí está el índice, ¿no? Valor de producción índice 2018 igual a 100. El 2018, acuérdense que es la base de las cuentas nacionales y la mayoría de los indicadores que produce el INEGI tienen esa base 2018. Por ahí hay el INPC, por ejemplo, es julio del 18, segunda quincena. El índice precio productor creo que no es julio 18, no lo sigo mucho en realidad, pero lo que el compañero dice es, acá dice encuesta mensual, variación porcentual anual. En el mes de marzo
hubo una caída de 14.3% anual. A la recuperación de la que habla el compañero se refiere a que en febrero cayó 17, en enero 20, 20, 24, 21, 27, 24, 22, perdón. Entonces hay una menor caída, ¿no? La caída sigue siendo muy fuerte, un 14% de caída, pues obviamente son desplomes, diríamos, ¿no? Si quisiéramos ver, por ejemplo, a ver cuánto, déjenme ocultar esta cosa, cuánto se está cayendo, que la canción, cuánto se cayó en algún año, digamos, vamos a checarlo a ver. En el primer trimestre, por ejemplo, la caída fue de 17.3%. Para calcular este primer trimestre, normalmente no se hace, como hemos dicho, no es el promedio simple de los 3 meses, obviamente. Ese promedio simple nos saldría menos 17.3 como marca acá abajo. El verdadero número es 17.3, pero calculado con base en el promedio de los valores. Cuando los números son negativos todos, pues puede cuadrar, puede coincidir, pero cuando son mezcla de positivos y negativos sale muy diferente. Vamos a ver qué tanto cayó en el año 2020 de crisis. Fíjense, en el 2020, esta industria en su valor de producción se desplomó 17.8. Otra crisis, en 2009 se cayó 4.2%. Es decir, en grandes crisis esta industria se ha caído 17.8 en el 2020, la parálisis económica. Pero en este momento, en el primer trimestre, se está cayendo 17.3%. Es decir, ahorita se está cayendo como si fuera una gran crisis para esta industria. Así más o menos hay que leer la información. Y si uno quiere ver, digamos, en componentes, el 17.3 es el promedio de toda la construcción. Pero vamos a ver acá, por ejemplo, transporte y urbanización 46, petróleo y petroquímica menos 40%. El sector público también dividido por sector privado público. Vamos a agrandar un poquito la información. Ahí está por tipo de obra. Agua y electricidad, comunicaciones está creciendo, bueno, estaba cayendo, está mezclado, pero por tipo de contratante es el sector público y el sector privado. 17% el general, 3%, pero el público es el que se está desplomando, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, jóvenes? En cambio, el sector privado está creciendo todavía alguito. Por la siguiente razón, observe, el año pasado en el primer trimestre estaba creciendo al 36%. En los trimestres previos, en el 23, estaba creciendo al 73, 107, 72. Esto es inusual, ¿no? Esto es muy raro, o sea, casi nunca. Si vamos a ver, por ejemplo, la data anual, ¿cuándo hemos visto tasas de ese tamaño? De 30, 40, 70%. Fíjense, el anteaño pasado, en el 23, el crecimiento fue de 68% en el sector público. Algo hizo el gobierno. A ver, coménteme algo, ¿qué hizo? ¿Nada? Lo del Tren Maya y varias obras públicas de transporte, bueno, de caminos carreteros y esas cosas. Claro, el AIFA. El Es decir, AIFA, el Tren Maya, sí. sí, detrás de esto hubo pues, una orden de AMLO de tratar de terminar las obras físicas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, si me dejan ustedes, a ver, aguántame, ya no, se fue para acá. Déjenme abrir un archivo.
ahí está detrás ese tipo de obras, esas obras esas obras grandísimas que hizo el gobierno y que AMLO dijo, terminen las obras, señores. Ahorita no están viendo mi nuevo Excel, ¿verdad? ¿O sí? No, profesor. Ok, déjenme entonces dejar de compartir esa y abrir otro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Sí, sí. sí. Ok, gracias. Miren, por ejemplo, la formación bruta de capital fijo es la inversión que hace el país. Y acá está la inversión en obras de construcción y en maquinaria y equipos. Son los dos grandes componentes, ¿no? Construcción representa más o menos 55% del total y maquinaria y equipo ha aumentado su peso también hasta 45, 46% más o menos. La inversión en el 2020 se desplomó 17.5% y ha estado recuperándose. Este año ya se está cayendo. El último dato es al mes de febrero, se está cayendo 7 y 7.8%. Más abajo está por tipo de comprador, lo que veíamos hace un ratito, más o menos. Y fíjense, la inversión pública en el año 23 creció 17.8%. La privada estaba creciendo a buenas tasas, la pública a tasas bastante más bajas. Pero en el 2023 se pidió que acaben las obras, en parte por un tema electoral, ¿no? AMLO es político, AMLO sabe lo que hace, ¿no? Pidió acaben las obras, las quiero inaugurar y en la 2023 y parte del 2024, porque acuérdense que las elecciones fueron en junio, el 2 o 3 de junio, entonces hasta abril, mayo, pues había que dar a todo vapor tratar de terminar estas obras. Eh, pero ya después se desplomaron porque pues ya pasaron las elecciones, arrasaron en las elecciones y bueno, ya no había nada que tratar de convencer a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya son temas políticos. Pero si vemos la obra pública creció fuerte, antes no había crecido. Entonces ahí están claramente esas obras, esos, esas construcciones que comenta la compañera. Y en este momento, en los meses recientes, fíjense, la obra pública se está cayendo al 15, 24, 20, 24, 25%, es decir, la inversión pública se sigue desplomando. Claro, nos acabamos el presupuesto, generamos un déficit fiscal. ¿De cuánto fue el déficit fiscal el año pasado? ¿Alguien se acuerda? 6% creo, ¿no? Claro, cerca de 6%, 5.6% del PIB. Voy a salir de esta presentación. Entonces, el año pasado tuvimos un déficit de 5.6% del PIB y entonces estamos metidos en un problema de balance fiscal. Por ejemplo, acá voy a tener un resumen de la economía. El déficit fiscal fue de 5.5% del PIB. No habíamos tenido un déficit fiscal de este tamaño ¿desde cuánto? ¿Desde cuándo? Por ejemplo, si veo el déficit fiscal del país, un 5 punto tanto no lo habíamos tenido desde el 7.5 de 1988. En los 80 el déficit fiscal había sido de ¿cuánto? En el 80, 4, 5, 9, 10, 5, 10.5 en el 86, 10, 4% del PIB en el 87 y 7.5 en el 88. Desde entonces el déficit fiscal ha estado controlado. Observen, totalmente controlado. Déficit de 1%, 1,8, 2%, pues no nos hace nada, ¿no? Pero ya en los últimos años, por ejemplo, cuando entró AMLO, el déficit fiscal era de 2%. 2% en el 18. AMLO lo fue subiendo poco a poco, poco a poco,
Y pues el año pasado, año electoral obviamente, se disparó el déficit. Ahora buscan controlar el déficit. Entonces, ese gasto fuerte que hizo hace 2 años, pues sí se reflejó en el déficit fiscal, ahí está clarísimo, ¿no? Ya andamos metidos en un problema, hay que corregir este problema y estamos reduciendo el gasto público y tratamos de aumentar el ingreso público y eso se puede ver, por ejemplo, si me meto a las finanzas públicas, por ejemplo, en este año, ¿qué está pasando con los ingresos? Nada más voy a hacer referencia al primer trimestre. No, vámonos a dato trimestral. En el primer trimestre, los ingresos han crecido 11% anual en términos reales. Y el gasto público, ojo, en el primer trimestre, y el gasto público ha caído 5.9%. Entonces, sí se ve clarísimo que el gobierno está tratando de corregir este problema en el que nos metió AMLO. Aumento ingresos y bajo gastos y corrijo el déficit fiscal, obviamente, ¿no? Si veo la del déficit fiscal, ¿cuánto salió el déficit fiscal del primer trimestre? El balance fiscal del primer trimestre, por ejemplo, fíjense, en el primer trimestre tuvimos un déficit de 213 mil millones de pesos. El año pasado, hace un año, era de 637 mil millones, es decir, claro que el ajuste está funcionando, ¿no? Aumentar ingresos y reducir gastos. Y hemos reducido a prácticamente, sí, exactamente a la tercera parte el déficit comparado el primero de este versus el primero del año pasado, obviamente para hacerlos comparables, ¿no? No se puede comparar el primero contra el cuarto, contra el tercero. Si así lo vemos, por ejemplo, este déficit del primer trimestre es el más bajo desde cuándo, a ver, es el más bajo desde el tercer trimestre del año 22. Entonces, pues sí estamos viendo un resultado, es decir, eh, el objetivo que buscan de reducir el déficit fiscal, sí se está más o menos, Oiga, profesor, dígame. pero esto lo están ahorita logrando porque desde el año pasado empezaron con una campaña muy agresiva en el SAT para regularizar los pagos pendientes y las cuentas. Ok, una vez regularizándose la gente, ¿cuánto tiempo van a poder hacer eso? Porque no es eterno. Bueno, pues si regularizas eso, pues el Porque van a ingreso que pagar el... captes va a ser permanente. Eso es muy bien, es bueno. Ujú. Yo sí pienso que el SAT desde hace años, y es desde antes de AMLO, eso hay que Va decirlo, desfasado. desde antes de AMLO, el SAT ha mejorado sus sistemas de manera así muy, muy, muy grande, ¿no? Se ha modernizado, Ujú. ha automatizado procesos, y eso que ha generado que no sea tan fácil para la gente, para las empresas, evadir impuestos. Yo, por ejemplo, tengo una consultora, pago un montón de impuestos, ¿no? Casi, casi le estoy Sí, claro. mentando a la madre a mi contadora que no me ayuda a reducir impuestos. Es que me dice, el SAT está cañón, me dice. ¿Qué hacemos, John? Me dice, está difícil, entonces hay que generar deducibles, gastos deducibles y esto, pues el año pasado me ha tocado pagar una barbaridad de impuestos comparativamente con toda la historia. Antes mi contadora me ayudaba de alguna manera, porque pues las empresas y las personas pues lo que queremos es pagar menos impuestos y el ingreso disponible, macroeconomía 1, nuestro ingreso disponible tiene que ser más alto, ¿no? Acuérdense que el ingreso disponible, ¿qué es? El ingreso total más las transferencias que recibimos del gobierno, menos los impuestos que pagamos, ¿no? El famoso Y más TR menos T, ¿no? Que son los impuestos. Entonces, pues todos queremos pagar menos impuestos y si no pagamos impuestos, pues mejor para nosotros, ¿no? Para una empresa o para... Pero hoy en día eso es muy difícil, está, Oh, ok. está sumamente complejo. No, pero a lo que voy es que recaudaron mucho porque regularizaron. Pero una vez ya regularizados todos, va a quedar como un boquete. Es como cuando me pagan una deuda si recibo el dinero de lo que me pagaste. Pero eso no me garantiza que voy a Bueno, seguir pagando, pero no tanto. tú estás Es el hablando, volumen. sí, entiendo ahora sí. Estás hablando de regularizar lo que no se había pagado antes. Es decir, si debías
100 pesos desde hace 1, 2 o 5 años, logras que te paguen esos 100 pesos, pero ya no hay más. Ah, ok. Si Exacto. hablas de eso, sí, es Sí, cierto, exacto. claro, es cierto, pero el SAT no solo ha logrado eso, el SAT ha logrado que muchas empresas que antes pagaban, en vez de los 100 solo pagaban 50, ahora paguen los 100. Es decir, normalmente tenías que pagar 100, pero pagabas 50. Ahora estás haciendo que pagues 100 y esos 100 van a ser permanentes. ¿Por qué? Ah, ok. Porque antes lograbas de alguna manera evadir esos 50 pesos, pero hoy vas a pagar esos 50 de manera permanente. Entonces, esa es la parte positiva, digamos, de esto del SAT. ¿Sale? Ah, David, ahí tengo una mano levantada de David, Sí, adelante. sí, para agregar, justamente, a veces, para cobrar a los grandes empresarios tarda mucho, o sea, por el juicio. Tenemos el caso de Salinas Pliego, en donde Ajá. el juicio ya lleva como 4 años y todavía se va a tardar otros dos. Entonces, realmente no se regularizan todas las cuentas en este mismo año, por más agresiva que sea la política del SAT, sino que va como poco a poco hasta que, pues ya sea que van ganando o perdiendo juicios, entonces todavía, pues digamos que todavía va para algunos años más. Sí, yo diría, bueno, me imagino que como eso, como el de Salinas Priego, debe haber muchos casos, ¿no? No más que este cuate, pues sí vende, ese cuate pues pertenece, es un empresario grande del país, millonario, pues ahí su caso se oye en los medios, en las noticias, etcétera, etcétera. Y además, pues él está es anti-AMLO, anti 4T, y pues está tratando no sé si de evadir, no está tratando de defenderse, ¿no? Y no dudo, y no dudo que te pueden haber abusos en muchos casos, ¿no? Y por eso es también, ahí sí estoy en absoluto desacuerdo con esta reforma fiscal que para mí es una verdadera, la mayor porquería que he visto en política de un país. El día que se apruebe esto, que ya es, bueno, como dicen ¿cómo se llama? En los TikToks, etcétera, dicen, ya están los jueces designados, ¿no? Lo único que falta es la elección. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de Salinas. Se queja en el futuro cuando tengamos controlados al 100% el Poder Judicial. ¿Crees que Salinas o un ciudadano o cualquier empresa le va a ganar un juicio al gobierno con un Poder Judicial que está en manos del gobierno? En su vida le van a ganar. Entonces, ahí está Noroña, sometiendo y humillando a un ciudadano porque le reclamó en el aeropuerto algunas tonterías. ¿Eso es el poder que queremos? No, es una verdadera porquería lo que estamos haciendo en el país. Cuando tengo que aplaudir algo al gobierno, lo hago sin ningún temor y en mis presentaciones en los distintos estados de la República lo digo, ¿no? Hay quien me ha dicho, eres amlista. No, ni madres, perdón, no soy amlista, le digo, no soy amlista. Lo que pasa es que, pues, no todo es malo, hay cosas buenas que están haciendo, que hace el gobierno. Todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Positivos y negativos, todos los gobiernos, ¿no? Pero esto del Poder Judicial es un verdadero adefesio. Es una verdadera, en mi opinión personal, y hay que discutir, ustedes si son amlistas, defiéndanlo. Yo como maestro se los dije el primer día, estoy en la total y absoluta apertura para platicar y discutir, porque en economía tenemos que hablar de política. Y si alguien de ustedes del grupo creen que voy a tomar alguna represalia con la calificación, con las notas, porque opinen en contrario a mí y me digan que estoy equivocado, no, o sea, absolutamente conmigo jamás va a pasar eso, no se los dije desde la primera sesión, pero cuando hay oportunidad de comentar, de opinar sobre algunos temas de la sociopolítica o de la economía, adelante, con todo gusto, ¿no? Pero yo sí pienso, me lo han preguntado, yo sí pienso que vamos a una dictadura, ¿no?
a una dictadura, una verdadera dictadura, porque tenemos controlado. El Poder Ejecutivo, pues es obvio, ¿no? Si está un partido en el político, pues tiene que controlar el Poder Ejecutivo. El Legislativo está absolutamente controlado por el grupo. El INE está controlado por el grupo. Ahora el Poder Judicial va a estar absolutamente controlado por el grupo en el poder. Y lo que sigue, ¿qué es? A ver, ¿alguien sabe? El Jóvenes, judicial, Poder Judicial, pues ya lo estamos diciendo, el Poder Judicial ya. ya está a partir de los El próximos días. económico, ¿Cuál? Pues dime, ¿cuál? las ¿Cuál es el empresas eco? como en China, No, no. empezar, Lo que sigue, jóvenes, es el Banco de México. Ahí tenemos 230 y tantos mil millones de dólares. Acuérdense de mí, lo que sigue es el Banco de México. En los gobiernos con corte de tiranía o tiranos, que claramente son Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿ustedes creen que el Banco Central es autónomo? El Banco Central es una agencia del gobierno. En esos gobiernos da la casualidad que tienen controlado todo el poder electoral. En Nicaragua, cuando hay elecciones, meten al bote a los candidatos si no les gusta, ¿no? Si hay un riesgo de que puedan ganar elecciones, los meten al bote. En Venezuela, ¿creen que haya poder electoral autónomo que cuente bien los votos? ¿Qué pasó en las últimas elecciones? Un fraude absoluto y total. El poder judicial en esos países y en Cuba, en los tres que estoy mencionando, en nuestra región de América Latina, es así. En la época de Argentina, con la señora Kirchner, era así más o menos. En Bolivia era así, la gente se cansó y cambió, sacaron a Evo. Entonces, nosotros en México vamos claramente a una tiranía. Tal vez no tan, con algunas diferencias, tal vez porque estamos pegaditos a Estados Unidos y somos socios comerciales de Estados Unidos. A Estados Unidos le importa un bledo lo que pase con Venezuela, lo que le importa un bledo lo que pase con Nicaragua, con Bolivia, pero a Estados Unidos sí le importa lo que pasa en México, porque somos su primer proveedor, porque somos su primer socio comercial, ¿de acuerdo? Hasta por seguridad nacional le importa México, por lo tanto, pues tal vez no seamos tan descarados como estos países. Y si ustedes me dijeran que Cuba hay un nivel de desarrollo, que Nicaragua tiene un cierto nivel de desarrollo, que Venezuela tiene un cierto nivel de desarrollo, diría, adelante con la tiranía, carajo. Si la gente vive bien en esos países, con los gobiernos tiranos, adelante. ¿Por qué diablos vamos a estar con los tecnócratas y neoliberales si los tiranos nos dan un mejor nivel de vida y la población vive bien, hay riqueza, etcétera, etcétera? Si fuera así, pues adelante, ¿no? La verdad, no me hagan enojar, ¿eh? Pero pues casualmente son países que están, perdón el término, están jodidos, desgraciadamente. Es que no puede ser de otra manera. Pero bueno, ¿alguien quiere participar? Ya me hicieron enojar, canijos. Bien, rápidamente, jóvenes, échale ahí un vistacito, ¿no? Adelante, ¿alguien quiere hablar? Bien, miren, un pequeño resumen sobre la economía antes de hablar del siguiente trabajo, porque esta es la última sesión que tenemos. Yo tengo acá un resumen de nuestra economía. Sí, sí, A ver, justamente esto es perdón. No te escucho nada, no te escuchamos porque el audio está medio feito. A ver. Bueno, no, compañera.
cambios del Poder Judicial que usted menciona, Bueno, está totalmente entrecortado. Por ahí dijiste del Poder Judicial que usted menciona, pero ya no te escuchamos ni antes ni después. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, Sí, se escucha profesor, a bien. Sí, usted sí, a la profe. compañera se le escucha cortado. Sí, Sí, profesor, sí, está sí bien. hay audio, pero la compañera anda muy mal el audio. Sí, mandó un mensaje ya que dice Ok, que su señal está fallando. ok, está bien. Bien, un pequeño resumen de la información económica. Por ejemplo, hoy en día, 24 ya son todos datos observados, obviamente, nuestro PIB valió 1.85 billones de dólares. Acá dice miles de millones de dólares, obviamente hay que leerlo como 1.85 billones de dólares. Eh, Crecimiento real 1.4% en el 24. Para este año seguramente vamos a crecer alrededor de 0.4. Hay estimaciones de algunos analistas que estiman una caída de hasta 1%, hasta 1.3% para este año. El más optimista está en 0.7. Yo ando medio cerca del optimista. El sector industrial se caerá más o menos 1.3. La inflación el año pasado estuvo en 4.1, tal vez en este año esté al 4.21, este año tal vez en 4%. El consumo privado es el que está sosteniendo la economía. Este año crecerá más o menos 1.2%. También se está desacelerando. Ojo, viene de 4.2. El 8.4, pues comparar el 21 versus el 20 es un poco engañoso porque pues nos caímos en el 20, igual que la economía. Nos caímos 8.4 y nos repusimos parcialmente 6% y esto ocurre con la mayoría de los indicadores después de una crisis. La inversión, que es un dato súper importante, la inversión se está cayendo fuerte y tal vez en este año nos caigamos 4.3% en materia de inversión. Esos son 4 o 5 datos, los básicos de los básicos, un resumen de la economía, obviamente, de la parte del sector real. En el sector financiero, la tasa de interés de referencia del Banco de México el año pasado, el promedio del año fue de 10.8, este año tal vez 8.75, tal vez terminemos en 7.50 más o menos, por ahí ya lo hemos comentado. Los CETES a 28 días se parecen más o menos a la tasa de referencia. La TIE también se parece un poquito más arriba que la tasa de referencia. El tipo de cambio, esto dice promedio del año, 18.33, este año tal vez promediemos el 20.72, en este momento estamos en 19.20, 19.30 más o menos. El crédito está creciendo, el crédito total de la banca múltiple, tal vez un poco más que el año pasado. La cartera vencida está controlada por completo. Tenemos ya muchos años con una cartera vencida controlada, baja, digamos. Nadie está preocupado por la cartera vencida. En el sector público, lo que comentábamos del déficit fiscal puede hacer que el gobierno, la meta del gobierno es bajarlo a 3.9%. Tal vez esté alrededor del 4%, pues si lo baja a 3.9 o 4%, está bien, habrán logrado más o menos su objetivo. La deuda pública puede ser 52.6%. Esta deuda pública es la más alta desde cuándo, ¿ven? 52.6 desde el 55.9 de 1987. ¿Ven? El máximo histórico que hemos tenido, ¿cuánto ha sido? 57% en 1986. ¿Qué más? La mezcla del petróleo, tal vez 60%. El sector externo, la balanza comercial, por acá, si lo abro un poquito al sector externo, ahí están las exportaciones que en este año tal vez vayan a estar estancadas, las importaciones tal vez caigan un poquito, 0.7%, vienen de más de 4% el año pasado en ambos casos. En las crisis normalmente las importaciones se desploman, ¿no? Obviamente. ¿Por qué las importaciones? Pregunta jóvenes, ¿por qué las importaciones se desploman en la crisis? Por la incertidumbre que se genera por parte de los inversionistas o en este caso socios comerciales mientras el país se encuentra en la crisis. Mm,
no va tanto por ahí. Miren, observen en el 09. En el 09 se cayeron nuestras importaciones 24% y en el 20, 16%. Las exportaciones también se cayeron 9 en el 20 y 21% en la crisis del 09. Pero la pregunta es, ¿por qué se caen fuerte las importaciones en una crisis? Porque la moneda se devalúa y es más caro. La moneda se devalúa. A ver, vamos a ver cuánto se devaluó la moneda en el 2020. A ver, tipo de cambio pasó de 19 a 21. No es una gran devaluación, ¿eh? Ojo, de 19 a 21 será un 10% más o menos. En el 09, de 11 a 13, una devaluación de ¿qué será esto? De unos, bueno, debe estar acá. Voy a abrirlo. Debe estar acá. Mira, de 21% y luego se apreció. Una devaluación en el 2020 del 11,6 y luego se apreció. Con AMLO le fue bien al tipo de cambio. Entonces, bueno, en parte obviamente la depreciación del tipo de cambio tiene que afectar un poco, ¿no? ¿Qué otro factor es más importante? Hay un factor más importante. Que se reduce el consumo. ¿Cuál, perdón? El consumo agregado. El consumo. A ver, vamos a ver. Yo más bien diría la recesión. Observen en el 2020, en el 2003, el 09. El PIB se desplomó 6,3 y en el 20 se desplomó 8,4. Acuérdense, las importaciones dependen de qué tanto crezca nuestra economía. Si nuestra economía crece, generamos ingresos. En consecuencia, indirectamente vamos a gastar más, lo que dice el compañero del tema del consumo, ¿no? El consumo, ¿cuánto se cayó en el 09? 7, y en el 20 se cayó 9,8. Entonces gastamos más cuando crecemos, cuando la economía crece, porque hay más empleo, más ingresos, más consumo, más gasto, y parte de ese gasto se van a las importaciones. En cambio, cuando se desploma, perdemos empleos, se genera menos ingresos, menos actividad económica, perdemos empleos, generamos menos consumo, menos gasto, y parte de eso se tiene que ir, obviamente, a reducir el consumo. Si además el tipo de cambio se deprecia, pues por partida doble le pega a las importaciones. Por eso es que las importaciones suelen desplomarse fuerte en las crisis. ¿Qué más? La balanza Pero comercial. en el 2009 fue por la recesión con Estados Unidos, ¿no? La crisis. Y en el 2020 fue más por Sí, la claro, pandemia, por supuesto, la ¿no? crisis, Así es, bajo la producción. las crisis tienen orígenes distintos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, para nosotros, 95, ¿dónde 95? En el 95, el PIB se cayó 5,9, el consumo se cayó 6,1%. La otra gran era azul para cambio, se devaluó 90. Hubo una recesión, una fuerte devaluación, pero ¿qué pasó? Fíjense con las importaciones. ¿Por qué las importaciones se cayeron solamente 8,7%? Fíjense, ¿eh? El 09, la crisis es de origen externo, Estados Unidos. El 20 fue una parálisis mundial. Pero la crisis del 95, ¿por qué con una gran recesión y una tremenda devaluación? Ahí sí, estamos haciendo análisis económico puro, ¿eh? Porque nada, no, cuando hacemos análisis jóvenes, no solo se trata de decir, mira, las importaciones crecieron 21,4% en el 94 y luego cayeron 8,7% en el 95 y en el 96 crecieron 23%. No, estoy leyendo eso. Eso no es análisis. Porque apenas iba a existir el TLC, entonces no teníamos tanto actividad económica con Estados Unidos y Canadá. El TLC empezó el 1 de enero del 94, 94. apenas estaba funcionando, había empezado, Ajá. claro que sí, pero no es la explicación. La explicación es la siguiente, jóvenes. Ojo,
Estados Unidos, ¿qué le pasó a Estados Unidos en el 95? No pasó nada, Estados Unidos seguía creciendo. Es más, le pegamos un poquito a Estados Unidos porque su crecimiento pasó de 4 en el 94 a 2,7 en el 95. La razón es la siguiente, jóvenes. Observen esto, ¿eh? Con una tremenda devaluación del 90 y tantos por ciento, ¿dónde estás? Devaluación del 90%. ¿Qué le pasaron a las exportaciones? Nuestras exportaciones, ¿de qué dependen? Del PIB de Estados Unidos y del tipo de cambio. Entonces el PIB de Estados Unidos siguió creciendo, ahí estaba. Y el tipo de cambio se devaluó 90%, pues bendito sea el Señor para los exportadores, ¿cierto o no? ¿Y qué pasó con las exportaciones? En plena crisis mexicana, crecieron 30,6%. Y entonces, ¿por qué no se desplomaron las importaciones? Porque nuestra economía, nuestro sector exportador tiene un alto, se le llama así técnicamente, tiene un alto grado, o un componente importado muy alto. Es decir, si exportamos 100, y fíjense, les voy a mostrar la gráfica de dónde estamos. Vamos a buscar sector externo. Por ahí debe aparecer exportaciones e importaciones. Exportaciones e importaciones, no, totales, ¿dónde están las exportaciones? Este es con Estados Unidos. Oh, chihuahuas. A ver, denme un segundo. Me aparece acá. Ahí está, miren. Voy a agrandar esta parte. Las importaciones están súper pegaditas a las importaciones están totalmente pegadas a las exportaciones. Esto es una explicación de por qué nuestras exportaciones tienen un alto componente importado. Por eso están las maquilas. Cuando crecen mucho las exportaciones, crecen nuestras importaciones. Si se desploman también. A eso se llama componente importado de las exportaciones. Es decir, la cadena de valor en México es pésima porque no hay mucho componente nacional. Y Claudia, con el Plan México, quiere mover estas cosas, quiere transformar, quiere cambiar esto. Es muy buena intención, ojalá que lo logren, obviamente, porque está buscando que la proveeduría del sector público, de las empresas privadas, venga principalmente de productos nacionales. ¿Sale? Entonces, ahí está la explicación. Diablos, ¿dónde estaba? Por acá. Ok. Esa es la explicación, jóvenes. Por eso se cayó poquito. Bueno, obviamente tenía que caerse porque con tremenda devaluación sí se cae, pero en condiciones normales esta caída tendría que haber sido de más o menos de 30 y tantos por ciento, ¿no? A ver, vamos a ver otra crisis como el 82, 83. Observen esto. 82 devaluación, 83 devaluación. Fíjense cómo se caen nuestras importaciones 30 y tantos por ciento cuando nuestras exportaciones crecían un poquito. Obviamente hubo devaluación y el sector exportador pues no se cayó. Estados Unidos caía poquito en el 82. Entonces sí le golpeó a las exportaciones que crecían 29 y luego solamente 2. Pero vean las importaciones, 37 y 30%. Una locura. ¿Sale? Bien, jóvenes. Ahí voy a salirme de acá. Y bueno, ahí están los otros indicadores, a ver si por ahí les comparto algo de esta cosa. Ya estamos todos, me parece. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, pues comento brevemente algo sobre el trabajo. Les voy a enviar entre mañana y pasado mañana el segundo trabajo. El segundo trabajo es análisis. No va a haber nada de Excel. Voy a poner algunos temas. Por ejemplo, voy a decir, analice la inflación de la coyuntura. Entonces, ustedes tienen que buscar los datos de la inflación, qué está pasando con la inflación, si quieren analizarlo, pues la inflación en general está bien, y si quieren, ¿cómo se llama? Analizarlo un poco más a profundidad, viendo la inflación subyacente y la no subyacente en la coyuntura. La coyuntura, jóvenes, es
un par de años, 3 años si quieren, pero la coyuntura es ver qué está pasando en este momento con la inflación. Si la inflación está bajando y va bien, está en los rangos de la meta de la política económica, de la política antiinflacionaria del Banco de México, pues hay que comentarlos. Es decir, no, lo que quisiéramos en este trabajo es que pongan, por ejemplo, una gráfica de la inflación o un cuadrito pequeño de la inflación y hacer un análisis. Con sus propias palabras, lo comentamos anteriormente, no quisiera ver copy-paste, no quisiera ver un análisis que hizo alguien y lo pongan ahí, porque lo que quiero es ver que ustedes analicen, que ustedes con sus propias palabras digan, aunque sea de manera sencilla. No estoy esperando un gran análisis como si fuéramos analistas experimentados de Banamex, ya teniendo 20 o 30 años trabajando en el medio, ¿no? Ustedes pues van a egresar de economía y sería bueno que tengan una primera experiencia analizando algunos datos básicos de la economía. Si pongo, analice la actividad económica, el PIB, el consumo, la inversión, etcétera, etcétera, hay que conseguir la información. Es decir, por ahí van a ver de repente alguna gráfica de alguien que haya hecho y me ha tocado que lo ponen, lo copian, ¿no? Entonces, lo que quiero es que ustedes hagan sus cuadros, hagan sus gráficas, y la gráfica además también pues, que esté más o menos estética, ¿no? Que sea una gráfica, digamos, proporcional, ¿no? Si es una gráfica pequeñona, bueno, tampoco abusen de la página poniendo una tremenda gráfica, ya no queda nada para el análisis, porque van a ser seguramente 3 o 4 páginas, cortillas Word, para analizar, ¿no? 3, 4 temas y no más de una página por tema, entre un cuadro o un par de gráficas y algo de unos comentarios. Entonces, si analizan el PIB, pues, ¿qué está pasando con el PIB? El dato que tienen que publicar, pues, obviamente es el PIB del primer trimestre, ¿no? No quiero que analicen el PIB de los años 80, la crisis del 2020, no. Es coyuntura, ¿no? Y hay que construir esa información. Cosas básicas, nada complejas. ¿Y qué más? Si se los envío mañana o pasado, pues yo creo que para el siguiente fin de semana, más tardar, me los deben enviar. De este grupo que estamos acá, supongo que todos tienen ya su calificación, a todos se les ha enviado trabajo, etcétera, etcétera. Hay uno que aclaró en la mañana, ya está. Francisco Javier Espinosa, ¿qué pasa contigo, Javier Francisco? Nada, que ya solo envié igual desde el correo de la oficina y con la captura de pantalla de que lo envié en tiempo y forma el anterior. Tú eres Desde el Francisco correo Javier personal. Espinosa Sí. Pérez, ¿no? Ajá. Sí, allá contigo no hay problema, Francisco. Tú tienes tu calificación y si quieres te voy a enviar ¿cómo se llama? Un correo al ratito para mandarte tu trabajo. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Tengo por ahí un grupo que no hizo primer trabajo, pues si no hicieron el primer trabajo van a quedar como NP. Mandé correo dándole una segunda oportunidad y solamente una persona me devolvió un trabajo en la segunda oportunidad, obviamente con algo de sanción, como debe ser. Y pues hay varios que tengo en esta lista, en este momento lo estoy viendo, que van a quedar con NP. Pero bueno, ¿dudas, jóvenes? ¿Ya no vamos a tener sesión dentro de 8 días? Perdón, ¿no te escuchó? ¿Dentro de 8 días ya no vamos a tener clase? No, ya no, ya termina. Hoy es el último día de clases. Bueno, a no ser que quieran ustedes una sesión adicional y lo gestionamos. Pero bueno, A lo mejor sí, y bueno, pero es que no sé si alcance como para el segundo trabajo y a lo mejor no tiene la retroalimentación de esa segunda actividad, pero todo dependería de cuándo nos envíe y cuándo lo tendríamos que entregar. normalmente para entregar son como 5 o 6 días, no tengo tanta prisa. Entonces, revisen
durante todo el semestre les he pedido que revisen los documentos que produce Banamex, Banorte, Scotiabank, tienen sus áreas de estudios económicos. Entonces, una cosa algo similar a lo que hacen, ¿no? Inclusive yo les he enviado algunos reportes que preparo, nosotros preparamos como consultoría para los clientes, cosas más o menos similares, ¿no? Hacer un pequeño análisis de las variables que están saliendo en la coyuntura. Mañana a ver si les envío también lo que hicimos este fin de semana. La semana pasada creo que se los envié. Les voy a enviar ahí varios reportes para que tengan ustedes más o menos una referencia y más o menos pues lo hagan así, ¿no? Obviamente es lo que hacemos nosotros. Ustedes con sus propias palabras, pues obviamente tienen que analizar los indicadores. ¿Sale? ¿Todos? Ok, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Listo, jóvenes. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Un buen grupo, de los mejorcitos que he tenido en estos años, en términos de calificación, también en participación. Han participado eh, varios, no todos, obviamente, no suele ocurrir así, pero pues bueno, les deseo mucha suerte y síganse preparando porque lo que viene adelante pues es retador y así es que a seguir estudiando y a analizar, a generar información, no necesariamente para que trabajen en el área de estudios económicos. Si llegan a trabajar en un área de estudios económicos de un banco, pues como economista es la mayor felicidad que uno puede tener. No toda la vida he tenido esa fortuna de trabajar en áreas de estudios económicos, en riesgos, etcétera. Y bueno, espero que ustedes también en sus actividades personales, en sus actividades en la empresa, también generen información y hagan estas cosas. Adelante, ¿quién va? Villegas, adelante. Perfecto, nada más, Laura, justamente si tendrá algún consejo para poder ir incursionando en ese tipo de trabajos, de análisis económico. Oye, Villegas, perdón, está medio distorsionado el audio. Otra vez, adelante. ¿Me escucha bien, profe? Ahí un poco mejor. No sería para hacer un consejo que nos pueda dar para ir como incursionando en ese tipo de trabajos de análisis económico. No Un te entiendo. consejo. Dice No te, que si tiene un consejo para que, ir ti- incursionando en ese que, tipo de que trabajo. si ¿Sí tiene, que entiendes? si tiene un qué. Un consejo. Para incursionar en este tipo de actividades. Miren, yo les he comentado desde un principio, traten de generar información estadística, traten de meterse al INEGI, al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y leer sus reportes, pero hay que arrastrar el lápiz, ¿no? Cuando uno es joven y está en estas cosas, lo que tienen que hacer es empezar a arrastrar el lápiz generando información estadística. En algunos momentos he compartido con ustedes estos archivos que nosotros trabajamos acá en la consultoría y pues es generación sistemática diaria. Todos los días estamos actualizando la información. Mientras un compañero hablaba de la construcción, ese indicador creo que salió ayer o antier. eh, en el instante lo generé, porque yo lo tengo ya automatizado. Entonces yo ya no entro al INEGI, lo tengo automatizado y entonces en menos de 30 segundos quedó generada, actualizada, digamos, esa información. Lo que hay que hacer es tener la data. Si no tenemos data estructurada, sistematizada, ordenada y hasta bonita, pues va a ser difícil hacer análisis económico, ¿no? Es importante eso. Entonces, sugerencia, generar data y empezar a analizar. Javier, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda con respecto, quisiera saber qué nivel de Excel se requiere para este tipo de empleos. Bueno, yo creo que nivel mínimo intermedio, ¿no? Si tienes un Excel avanzado, mejor. Hoy en día ya se trabajan los sistemas, la información también con Power BI, con otras herramientas más poderosas, ¿no? Si quieres estar a otro nivel de data, pues hoy en día hay un montón de herramientas que yo manejo un poquito Power BI para ciertas estadísticas cuando
Manejo una data del IMSS que es un monstruo de información que no cabe en Excel, obviamente. Entonces, pues lo hago en Power BI. ¿Sale? Ok, gracias. Ok. Profesor, Listo, una dígame. pregunta. ¿Va a dar la continuación de la materia, la 2? Mira, la siguiente materia en realidad es la misma, Ludmila, porque como ya ustedes, por ejemplo, ya están terminando, de repente se supone, en teoría, hay en la parte 2 de esta materia, pero cuando entran los alumnos son todos nuevos, entonces no puedo dar la parte 2 porque siempre estoy dando la parte 1, es decir, tengo varios años ya dando esta materia, pero siempre doy lo mismo, prácticamente. Ah, ok, Entonces, está bien, gracias, a no ser que profesor. de acá de los 23, por ejemplo, 20 digan, oye, quiero la parte 2, pues ya tendremos que generar cosas un poquito ya más avanzadas. No lo puedo repetir, obviamente, porque si no se van a aburrir y se van a enojar conmigo. Me van a denunciar ante el Poder Judicial. Y bueno, como yo soy de la 4T, pues no me van a ganar una denuncia, obviamente. ¿Algo más? Gracias, profe. Gracias, Va. profesor. Ok, mucha suerte, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Profe, yo solo una Igualmente. pregunta. Igualmente. Dígame, adelante. Entonces, ¿ya aviso coordinación que esta es la última clase o...? Sí, ya avisé en la coordinación, Yair. Ah, Ahí ok, hubo va, una perfecto. encuesta y ya avisé que no voy a reponer. Y nada más, a no ser que la mayoría del grupo diga que haremos una sesión o lo que sea, pues ya tendré que solicitar que me abran una sesión. Va, Solo profesor. así. ¿Ok? Sí, va. Listo, Buen día. jóvenes. Buen día, buen fin de semana a Gracias, todos. profesor. Gracias, Gracias. profesor, por el Gracias, tiempo. gracias. Gracias, Hasta profe. Nos luego. vemos. Hasta luego.